Hola a todos, bienvenidos una semana más al curso de español online. Hoy, en esta siguiente entrega, nos vamos a centrar en la voz pasiva. La voz pasiva en español se usa con el verbo ser acompañado del pasado del participio. Tengo que decir que la voz pasiva se usa en español hablado bastante menos que en el inglés porque se considera muy formal. En español normalmente la voz pasiva es usada en medios escritos o diarios o literatura, pero muy rara vez en el lenguaje hablado. Por ejemplo, dos razones fundamentales para utilizar la voz pasiva pueden ser cuando queremos enfocar en la persona o cosa que hace la acción o cuando queramos enfocar en la acción sin identificar la persona que la realiza. Aquí tenemos unos ejemplos. Como he dicho, esta fórmula se usa siempre para construir la voz pasiva. Bueno, no siempre, mayormente. Vamos con los ejemplos. Las cartas fueron hechas por Bernardo O'Higgins. Fueron hechas, el verbo ser en pasado y pasado del participio del verbo hacer. El edificio fue destruido por un terremoto. Pasado el verbo ser, destruido pasado del participio del verbo destruir por un terremoto. La comida es preparada por mi abuela. Eh, el verbo ser más pasado del participio del verbo preparar. Y el paciente será trasladado por el helicóptero al hospital. Será, es el futuro del verbo ser, trasladado, el pasado del participio del verbo trasladar por un helicóptero al hospital. La persona o agente que está realizando la acción se introduce normalmente por la palabra por. Tienes que ver que el pasado participio concuerde o coincida con el sujeto. Vale. Tenemos aquí otros ejemplos en los cuales vamos a transformar la voz activa en pasiva. Por ejemplo, Pablo Neruda escribió muchos poemas. En activa. ¿Quién escribió muchos poemas? Pablo Neruda. Pablo Neruda es el sujeto en nuestra frase activa. Automáticamente, cuando la pasamos a pasiva, Pablo Neruda pasa al final de la frase, siendo el complemento agente. Muchos poemas, que aquí lo tenemos como un complemento, en otra unidad hablé que la concordancia entre el sujeto y el predicado, una estructura muy básica para formar frases, era la siguiente: sujeto, verbo, más complementos. Pues cuando tú haces una frase en pasiva, es como invertir el orden lógico de la frase, con lo cual muchos poemas pasa a ser el sujeto en la oración pasiva, fueron escritos, es nuestra locución adverbial para que entendamos todos es como un verbo, hace la unión de dos verbos. Y por Pablo Neruda es el complemento agente. Es como si leyeras toda la frase de al revés. ¿No es? Muchos poemas en la frase activa. Al final, ahora al principio, escribió, que es el sujeto, sigue estando, por decirlo así, en el medio. Y por Pablo Neruda, en la frase pasiva, complemento agente, hasta el final. Y en la frase activa, al principio, el sujeto. Pues con ese esquema vamos a completar las siguientes oraciones. Pablo Neruda escribió ese poema. Igual, empezamos a leerlo desde el final. Ese poema, escribió
fue escrito, tenemos que poner el verbo ser en pasado, que es fue, porque escribió es en el pasado, y el verbo que acompaña a fue siempre va a ser el pasado del participio. Escrito, escrito, destruida, visitadas. Lo único que nos va a variar en función de cuando se realice la acción es el verbo ser. Pero bueno, ese poema, la activa al final, la pasiva al principio, fue escrito en el mismo medio, en el medio, tanto la activa como la pasiva, y Pablo Neruda, sujeto la activa, complemento agente en la pasiva. Igual, el ejército destruyó la ciudad en 1943. La ciudad también podríamos haber dicho la ciudad en 1943 fue destruida por el ejército. No hubiera cambiado nada. Pero el orden lógico es este. La ciudad fue destruida por el ejército en 1943. Pero, repito, no está mal. La ciudad en 1943 fue destruida por el ejército. La estructura que he dicho siempre se cumple. Igual, ejército al final, bueno, en este caso no está al final, pero lo que os digo lo podéis poner al final. Y el verbo, tanto la activa como la pasiva, al final. Destruyó es pasado, fijaros, 1943, pasado, pasadísimo. Fue destruida, claro, el pasado del verbo ser. Fue destruida es el pasado del participio. Seguimos. Juan visitó esas ciudades. Visitó pasado. Fueron, pasado. Visitadas. Pasado del participio. Juan, sujeto la activa. Complemento agente al final. Esas ciudades. Complemento circunstancial del lugar. Sujeto. Sujeto en la frase activa. En los últimos ejemplos se puede ver que el pasado del participio concuerda con el sujeto. Y aquí he adjuntado una tabla que me parece muy interesante para que no cometáis errores cuando escribáis en la voz pasiva. Cuando el verbo es activo, escribe, escribió, escribirá, escriba y han escrito. Para pasar la pasiva, como he dicho anteriormente, son locuciones adverbiales, que están compuestos como si dijéramos por dos verbos. Una parte del verbo va en pasado del participio siempre, que es escrito, 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 escrito y escrito, y lo que tienes que concordar es el verbo ser, ¿no lo ves? Escribe, que es presente, pues ponemos el verbo ser en presente. Escribió, está en pasado, pues ponemos el verbo ser en pasado, fue. Escribirá, es futuro, pues ponemos el verbo ser en futuro. Sea escrito es indefinido y escriba es parte del indefinido, no sabemos cuándo. Escriba hoy, escriba mañana, no lo sabemos. Y ellos han escrito pertenece a un pasado, con lo cual han sido escritos. No tenemos ningún problema porque sabemos que escrito es el pasado del participio siempre, siempre, y simplemente sería conjugar el verbo ser. Han sido escritos. Más ejemplos. El ladrón roba el dinero del centro comercial.
El dinero es robado del centro comercial por el ladrón. Voz pasiva. Igual, el ladrón, sujeto, pasa a ser complemento agente. Aquí es igual. Podríamos haber dicho el dinero del centro comercial es robado por el ladrón. Cuando son complementos circunstanciales de lugar, da igual ponerlos al principio del, del predicado o en el medio, delante del verbo o detrás del verbo. Da igual. Lo que quiero que comprendáis es la estructura. Las fuerzas armadas derrotaron a las tropas. Igual, las fuerzas enemigas, sujeto, por las fuerzas enemigas, complemento, al final de la frase, de la voz pasiva. A las tropas, y es un complemento indirecto que pasa a ser sujeto, y fueron derrotadas, ponemos fueron, porque es pasado. Derrotaron es pasado en una batalla, por ejemplo, que fue hace varios siglos atrás. Es pasado. Todos admirarán tu exposición. Admirarán, futuro. Tu exposición es un complemento directo que hace la función de sujeto en la voz pasiva. Será admirada, será, conjugamos el verbo ser, el futuro, con el verbo admitirán en la oración activa, y admirada pasado del participio. Y por todos, todos, aquí es el sujeto. ¿Quiénes admirarán tu exposición? Todos, es el sujeto, pasa a ser un complemento agente en la voz pasiva. El terremoto ha destruido la villa. Igual, la villa al final de la oración activa, aquí la encontramos al principio de la oración pasiva. Ha sido destruida, pues ha sido, este es el último caso que hemos visto anteriormente y que es el indefinido. Ha sido destruida, no sabemos cuándo. Destruida es el pasado del participio y ha sido lo conjugamos igual que en la oración activa. Lo que pasa que con el verbo ser. El mejor ingeniero de la ciudad había construido el palacio. Había construido es pasado, con lo cual había sido construido, porque nosotros tenemos que hacer la oración pasiva con el verbo ser en pasado. Construido es el pasado del participio. Por el mejor ingeniero de la ciudad. El palacio de la ciudad había sido construido por el ingeniero. Lo podéis cambiar si os hace menos lío, pero el sentido de la frase es el mismo. Bueno, aquí continuamos con un poco de información, pero vamos, esto simplemente nos viene a decir que la voz pasiva se usa fundamentalmente en medios de comunicación o cuando vas a hacer un reportaje sobre algo, o en prensa escrita, en contextos muy formales. El uso frecuente que se le da a la voz pasiva en español es abreviar y capturar la atención en el medio escrito, como por ejemplo en los periódicos o revistas. Niño de 8 años rescatado de un incendio. El niño de 8 años fue rescatado del incendio. Pequeño pueblo de Santa Fe visitado por el Papa. Un pequeño pueblo de Santa Fe fue visitado por el Papa. Otra forma de hacer la pasiva es con se. También añadí esta partícula se en otro tema. Era el tema destinado
las frases impersonales porque cuando tú utilizas se, desconoce los sujetos. Por ejemplo, se venden libretas en aquella tienda. ¿Quién vende las libretas? No se sabe. Se sabe que se venden, pero no sabe que las vende un hombre, una mujer, un gato. Se arrienda la casa. Esto es, se alquila la casa. ¿Quién la alquila? Un hombre, una mujer, alguien que la tenga comprada. No se sabe. Se usa mucha sal en Chile. ¿Quién? Pero a lo mejor no todo el mundo usa mucha sal en Chile. Es un poco impersonal. También he querido introducir este pequeño apartado aquí porque forma parte de la pasiva. Al igual que es un pronombre impersonal, también forma parte de la pasiva. Se cena a las 10. Bueno, depende. No todo el mundo cena a las 10. Bueno, ya está aquí la parte destinada a teoría. Ya vamos a pasar a hacer los ejercicios. Como siempre os digo, si no tenéis tiempo para ir haciendo los ejercicios sobre la marcha, los podéis ir parando y luego dándole a play como mejor os convenga. Fundamental, un truco que os voy a decir. Para hacer estos ejercicios, yo lo que haría sería coger la tabla esta que os he juntado aquí, apuntármela, intentar hacer los ejercicios sin mirar. Y si no me acuerdo, mirar aquí. Porque esto es como se hace la voz pasiva en español. Es simplemente recordar las estructuras, que son muy fáciles. Como hemos visto, es conjugar el verbo ser, porque este es siempre el pasado del participio del verbo en la oración activa. No tiene más, no hay más. Bueno, vamos a hacer los ejercicios.
hasta aquí los ejercicios. Esta es la parte de speaking, que podéis contactar conmigo por Skype, por YouTube, Facebook, como queráis, y simplemente concretamos una cita y la podemos hacer de forma oral. Yo no tengo ningún problema en ayudaros en todo lo que esté en mi mano. Bueno, y ahora aquí ya a continuación las soluciones. Igual se me olvidaba comentaros, si necesitáis estos archivos que estoy subiendo en este canal, me los pedís y yo los adjunto en formato PDF o en formato Word, y vamos, podéis haceros con una buena documentación si realmente lo necesitáis. Pedírmela, porque yo no tengo ningún problema en facilitaros todo lo que esté en mi mano.
Bueno, pues hasta aquí es todo. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal y darle al like. Venga, muchas gracias. Hasta luego.